confío en que realmente pues, no hay ahí ningún delito, precisamente porque pienso que es una persona que ha formado parte del gobierno de Canarias, que ha sido su presidente. Agrupación Socialista Gomera cierra filas con el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras conocerse el informe de la UCO, y ese ha sido uno de los temas que hemos abordado en nuestra entrevista. Vamos a recuperar también la opinión de todos los grupos parlamentarios sobre este asunto, pero hay más temas que marcan la actualidad de la Cámara Regional. Comenzamos. Ha sido una semana de trabajo presupuestario. El Gobierno ha explicado el detalle de unas cuentas donde 7 de cada 10 euros se destinan a políticas de calado social. El PSOE ha anunciado una enmienda a la totalidad. Tercera edición de las Jornadas Conecta Canarias-Europa. El Parlamento ha debatido sobre las 4 décadas de nuestro archipiélago en la Unión Europea. Un repaso en el que han participado eurodiputados, empresas y grupos parlamentarios. Y escucharemos a los jóvenes que plantean más medidas para favorecer el acceso a la vivienda y para mejorar la salud mental. Nosotros también queremos ser escuchados y muchas veces no solamente escuchados, sino también comprendidos, y que los problemas de los jóvenes estén realmente en las sesiones del día a día del Parlamento. Agrupación Socialista Gomera pide una mejora de las conexiones tanto aéreas como marítimas. El diputado Jesús Ramos se ha referido también al informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Entramos ya en tiempo de entrevista. Señor Ramos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Semana dura, semana de presupuestos, muy intensa. Ahora tienen los grupos parlamentarios que escuchar a cada uno de los consejeros, consejeras. ¿Qué le parecen esas cuentas? ¿Le gusta lo que ha visto y lo que ya conoce a nivel general y también para su isla, para La Gomera? Bueno, pienso que lo importante es tener presupuesto, no como está sucediendo en el Estado, que llevamos con los presupuestos prorrogados desde el año 2023, unos presupuestos que tenían que haberse aprobado pues, porque son necesarios para saber cuánto podemos crecer nosotros, porque si en el Estado no fijan cuál es esa tasa de crecimiento no financiero, pues elaborar los presupuestos es mucho más complicado. Pero creo que son unos presupuestos que son razonables, creo que están bien elaborados, en el sentido de que las previsiones que tiene el Gobierno de Canarias es que el crecimiento del PIB se situará alrededor del 1,9%, que la tasa de paro pues bajará del 13%, que yo creo que es un buen dato, y en función de eso pues se establecen las cuentas, unas cuentas que obviamente van a priorizar los gastos pues esenciales, la sanidad, la educación, pues los servicios sociales. Yo creo que son fundamentales que podamos llegar a la población que más lo necesita. Y me preocupa también algunas situaciones. Por ejemplo, este va a ser el último presupuesto donde vamos a tener fondos europeos. Me refiero a los mecanismos de recuperación y resiliencia que acaban al final del 2026. Obviamente espero que podamos ejecutar la mayoría de esos fondos, porque si no es así, al final habrá que devolverlos y entonces ese presupuesto pues no habrá sido tan real como esperamos, ya que entonces pues no vamos a tener el gasto de todo lo que habíamos presupuestado. ¿Y dónde está el principal escollo para que no se gaste ese dinero que nos llega de Europa? Pues yo creo que en un principio los fondos europeos no tenían que tener un espacio de tiempo tan corto. Yo creo que es necesario tener mucho más espacio, principalmente porque no estábamos preparados para gestionarlo y necesitábamos personal, necesitábamos porque hay que decir proyectos. Que esos fondos se activaron para compensar un poco los perjuicios de la pandemia, ¿no?, en el momento de la COVID-19. Exacto, sí. En ese momento se fueron pues como dos paquetes de medidas. Uno fue para atacar directamente los efectos que estaba produciendo la COVID, y luego los siguientes era para cambiar nuestro sistema
de gestión, de modelo económico, para ir a un modelo pues mucho más sostenible, y creo que 4 o 5 años no es el tiempo suficiente para establecer ese modelo. Yo creo que mínimo necesitaríamos unos 10 pues para poder proyectar también con una mayor visión de futuro y no tan rápido, porque al final entonces se nos van a quedar cosas atrás seguramente. Y para su isla, para La Gomera, ¿está conforme con las partidas que hay y un poco a lo que se va a dedicar ese dinero? Bueno, nosotros siempre creemos que es necesario más, obviamente, porque sabemos las necesidades y también sabemos de pues esos prejuicios con los que venimos de años anteriores, donde antes de que la agrupación socialista Gomera entrara a este Parlamento, pues las partidas presupuestarias a La Gomera eran muy reducidas. Por lo tanto, yo creo que son justos. Ahora falta pues ejecutarlos plenamente y que luego redundan en la población y por supuesto en el crecimiento de la isla, sobre todo pues para garantizar que los gomeros se quedan en su isla y no tengan que salir fuera, sobre todo también retener talento joven, yo creo que es primordial. Y en ese sentido yo creo que las administraciones locales, tanto cabildos como ayuntamientos, pues van a tener una labor bastante ardua y dura, y yo creo que pues con colaboración, con unión, cooperación, pues esto puede salir adelante. Decía su compañera Melody Mendoza hace algunas semanas que era necesario, por ejemplo, una de sus propuestas, incentivar que los jóvenes que vienen a estudiar de islas no capitalinas a las islas capitalinas pues tuvieran más fácil, por ejemplo, acceder a una plaza en una residencia. No sé si esto va a ser una enmienda que ustedes presenten a los presupuestos o todavía no las tienen definidas. Todavía no las tenemos todas definidas, pero yo creo que puede ser, es positivo sobre todo si tenemos en cuenta la dificultad del acceso a la vivienda que tenemos hoy actualmente para alquilar un apartamento, aunque sea pues un grupo de estudiantes. Los precios están súper altos y aparte de eso pues también encontramos que hay un límite de la oferta que es muy limitada. Así que yo creo que esa medida sería acertada, pues poder facilitar a aquellos que vivimos más lejos, pues y en este caso pues a los estudiantes gomeros o de cualquier otra isla no capitalina, pues que puedan tener dónde hospedarse para realizar sus estudios universitarios. En la suya, planteaba el secretario de su partido, el portavoz, el señor Casimiro Curvelo, planteaba hace unos días que, por ejemplo, las Islas Verdes estén conectadas entre sí sin tener que pasar por Tenerife como una manera, digamos, de evitar la sobresaturación. ¿Cómo se haría? ¿Tienen un planteamiento claro? Lo digo porque también desde hace tiempo se lleva reivindicando esa mejora del puerto de los Cristianos para evitar el colapso también que se genera, ¿no?, en el sur de Tenerife en las entradas. De hecho, ya hay iniciativas aprobadas en este Parlamento donde se aprobó una proposición no de ley para crear una OSP de las Islas Verdes que las conectara tanto al Hierro, La Gomera como a La Palma. Eso ayudaría, yo pienso también que muchas veces, a descongestionar el puerto de los Cristianos, ya que pues para ir a lo mejor de La Gomera a La Palma o al Hierro no tengo que venirme a los Cristianos, sino que puede haber una línea directa. Eso también yo pienso que ayudaría bastante, porque la situación en los Cristianos está siendo límite. Yo creo que ya lleva años con ese caos. El último año pues ese puerto soportó alrededor de 2,3 millones de pasajeros. Yo creo que es un número pues bastante relevante. Y luego, si vemos las infraestructuras que están, pues ya yo creo que no nos salen las cuentas y vemos que el colapso está garantizado. ¿Y en qué punto está ese proyecto? ¿Hay margen para poder resolver la situación del puerto de los Cristianos en un corto plazo? En un corto plazo, exacto, no depende de nosotros. El caso de la OSP, sabes que, y de la conexión de las Islas Verdes, depende también del Estado. Aquí en Tenerife resolver el tema de los cristianos depende del Estado, depende del Gobierno de Canarias, depende del Cabildo de Tenerife, pero yo creo que es necesario que se pongan ya manos a la obra, busquen la mejor forma de descongestionar ese puerto. Quizás el mayor problema son los accesos, más que
el puerto en sí, y quizás también las navieras pues deberían tener en cuenta unos horarios diferentes pues para no colapsarlo cuando muchas veces llegan los barcos al mismo tiempo, etcétera. Yo creo que son medidas que a corto plazo podemos ir tomando, pero teniendo en cuenta que hay que hacer pues obras mucho mayores pues para descongestionar esa situación. Una reivindicación que llevan también haciendo desde hace tiempo, desde La Gomera, también desde El Hierro, es la eliminación del sistema AFI, por el que se rige la operatividad en los aeropuertos sin controladores aéreos. Eso hay visos de que se puede resolver también. Yo espero que se tenga en cuenta esta reivindicación por parte de los herreños y de los gomeros, porque es fundamental pues, para mejorar y sobre todo dar mayor seguridad también, porque es un sistema que está hoy día, podemos decir que obsoleto. Necesitamos pues, tener mucha mayor seguridad y necesitamos también que también sea continuo, que no tengamos que estar pues, suspendiendo vuelos cada 2 por 3 porque las condiciones no son óptimas debido a ese sistema que tenemos, cuando teniendo pues, otro pues, puede ser mucho más eficiente el funcionamiento de ese aeropuerto. ¿Considera que se llega a poner en riesgo la seguridad? Yo pienso que sí. Hoy en día sabemos que cuando hablamos de, por ejemplo, vuelos de transporte, la seguridad es fundamental y cualquier pequeño fleco que se nos escape de las manos pues puede llegar a ser un inconveniente. De momento pues no ha pasado, pero sí que necesitamos modernizarnos para dar todavía mucha más seguridad pues, a los pasajeros y también obviamente al funcionamiento de las infraestructuras. Bueno, le cambio de asunto porque esta semana también ha sido noticia ese informe de la UCO, de la Guardia Civil, ha salido a la luz. Han salido varios informes, pues el que es relativo al expresidente Ángel Víctor Torres. ¿Ha tenido ocasión de verlo? ¿Qué le parece lo que hemos leído, lo que hemos conocido? Bueno, he visto lo que ha salido en prensa. Es verdad que muchas de esas noticias ya las sabíamos, obviamente. No se ve delito en ninguna de ellas de momento que sepamos. Es verdad que es un juez quien tiene que estar analizando pues, ese informe de la UCO, pero en principio yo lo que quiero es tener prudencia. Confío en que realmente pues, no hay ahí ningún delito, precisamente porque pienso que es una persona que ha formado parte del gobierno de Canarias, que ha sido su presidente, y por otro lado, porque estamos hablando de una época muy complicada en Canarias, que fue la época de la pandemia, donde hubo que hacer una gestión muy ardua, muy dura, y bueno, me dolería mucho de que se hubiesen estado pues lucrando a alguien con este tema cuando había personas que estaban muriendo, pero en principio yo soy prudente y confío en que todo saldrá a la luz y espero que cuanto antes posible, sobre todo porque entiendo que también para una persona como es Ángel Víctor tiene que ser duro, estar pues investigado, en este caso no es investigado, pero salir en unos informes me refiero, y por lo tanto yo espero pues que se resuelva todo cuanto antes y de la mejor forma posible. Cuando dice me dolería que alguien se hubiera lucrado con todo esto, ¿se refiere en este caso al señor Torres o a los empresarios, comisionistas y resto de personas que salen? Porque parece que por ahí sí hay indicios. Exacto, me refiero precisamente a las personas que se han lucrado con ello, empresarios, por ejemplo, porque pienso que desde la parte política se intentó de manera desesperada pues conseguir ese material sanitario. Yo pienso que se hizo de buena fe por la parte política. Yo creo que era una lucha en ese momento conseguir material sanitario a nivel mundial. Veíamos que cuando pedíamos un cargamento de mascarillas o cualquier material que necesitáramos y paraba a lo mejor en un aeropuerto para hacer una conexión, a lo mejor se nos retenía ese cargamento y no llegaba a nuestra tierra. Por lo tanto, yo pienso que era una labor desesperada en la que se ofrecía muchísima gente diciendo que era capaz de traer ese material sanitario, y yo creo que muchas veces pues, se agarraban a ese clavo ardiendo.
Bueno, todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Veremos qué información seguimos conociendo relativa a este asunto. También aquí en el Parlamento queda pendiente ese informe definitivo de la comisión que analiza esa compra de material sanitario. Nosotros que le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana una vez más en Parlamento. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Lo hablábamos con nuestro invitado, ha sido una semana marcada por el informe de la UCO relativo a Ángel Víctor Torres y el Parlamento no ha sido ajeno a ello. Escuchamos a los grupos parlamentarios. Dije que Ángel Víctor Torres, a quien conozco, era una persona noble y honesta. Hace tiempo lo dije. Y hoy el informe corrobora mis palabras de hace tiempo. Creo que hay poco que interpretar, simplemente constatar que el señor Torres mintió en sede parlamentaria y que no estamos ante el caso Ábalos, Koldo, Cerdán, estamos ante el caso PSOE. Las intervenciones que tuvo con el señor Koldo para agilizar los pagos fueron pagos que llevaban más de 3 meses, cuando el pago es de 35 días. Lo digo porque eso se habló en la comisión de investigación. Tiene que explicar cuál es su verdadera relación con Soluciones de Gestión y con la trama Koldo, Ábalos, Cerdá. Tiene que explicar quién abrió la puerta de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, que en 24 horas recibió un contrato millonario. El señor Torres no solo tenía relación directa con la directora y por tanto nos mintió, sino que además la presionaba para que se hicieran los pagos al Dama. Ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas sexualmente, como venía manteniendo el Partido Socialista de Canarias y por supuesto también secretario general Ángel Víctor Torres durante todo este tiempo. Ahora que pidan perdón a aquellos que han arrastrado su nombre durante todos estos meses. Y quien fuera presidente de Canarias ha explicado en rueda de prensa que este informe confirma que no hay evidencias de ilegalidad en su actuación. Este informe, frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban, no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Durante toda la semana, las y los consejeros del Gobierno explicaron sus cuentas para 2026. Son unos presupuestos que se elaboran desde la prudencia y que para la oposición no se ajustan al nivel de crecimiento y a las necesidades que tiene el archipiélago. La consejera de Hacienda ha explicado a los grupos parlamentarios cómo se repartirán los más de 12.000 millones de euros de presupuesto para 2026. Especial atención a los servicios públicos y su sostenibilidad, sanidad, educación, bienestar social. La oposición critica las cuentas presentadas. Podemos estar perdiendo una oportunidad buenísima, un periodo de bonanza y recaudación histórica de impuestos, para hacer cambios esenciales que modifiquen la realidad de Canarias. Lo que hoy presentan no es un presupuesto de futuro, es una huida hacia adelante. Mientras la desigualdad crece, la riqueza se concentra y las familias se ahogan. ¿Me puede decir qué medidas se incluyen en este proyecto de ley para contribuir a reducir el paro? ¿O para mejorar el empleo? ¿O para redistribuir mejor, de forma más justa la riqueza? No haga muchos esfuerzos, ya se lo digo yo. Los grupos que sostienen al Gobierno defienden el presupuesto, aunque Gomeros y Herreños anuncian que presentarán enmiendas para mejorar las partidas de las islas no capitalinas. Apoyamos el rigor de estas cuentas, valoramos el equilibrio y compartimos la apuesta por la estabilidad, pero exigimos que la ejecución sea tan ambiciosa como el planteamiento. Vamos a seguir defendiendo, consejera, y con mucha firmeza, que las islas no capitalinas tengan el mismo peso en el avance de la distribución de los recursos y en la ejecución de las políticas públicas. 8.300 millones de euros para más sanidad, para más educación, para más servicios sociales y para más vivienda. De cada 10 euros, más de 7 se destinan a sanidad, educación, bienestar social y vivienda. Se ha pedido al Ejecutivo un mayor esfuerzo en ejecución presupuestaria. El área de bienestar social es una de las que más crecen e incluye un complemento a las pensiones no contributivas. También habrá más dinero, dice el Gobierno, para construir y rehabilitar viviendas. El presupuesto para bienestar social crece un 8%, más que la media del cómputo global, e incluye medidas como el pago de 400 euros a 42.000 pensionistas. El abono como complemento de una prestación económica de 400 euros a abonar en 2 pagos, y que percibirán cada uno de los beneficiarios más de 42.000 de la pensión no contributiva en Canarias.
Habrá más dinero para la infancia, para atender a las víctimas de violencia de género y a quienes necesiten apoyo domiciliario. El servicio de ayuda a domicilio pasará de 14 a 22 euros hora. Encontrar una casa es misión complicada y por eso el Gobierno otorga la mayor dotación de su historia al Instituto Canario de la Vivienda para construir y rehabilitar. Nos lleva a tener este incremento del parque público de vivienda social y asequible en cada una de las islas. Y habrá una nueva desgravación fiscal para el alquiler. Ahora se suma también el alquiler hasta 800 euros para menores de 40 o mayores de 75 años. La oposición considera que se fomenta la especulación y rechaza que el crecimiento en vivienda proceda de fondos europeos. En el área de universidades y ciencia, el presupuesto busca impulsar la investigación y mejorar la financiación universitaria. Educación es una de las áreas más beneficiadas, con 2.315 millones. Según el consejero, servirán para consolidar la bajada de ratios y para aumentar las plazas de 0 a 3 años. También habrá más dinero para la atención de necesidades especiales y se iniciará el programa de gratuidad de libros y material escolar. Que este es el mayor presupuesto, nuevamente, de la historia de la Consejería de Educación. Desde el año 2023, en el que llegamos al Gobierno, en general, la inversión en educación ha aumentado de 2.274 millones de euros hasta los 2.607 millones, lo que supone un incremento de un 14,6% más. La sanidad canaria va a costar 4.883 millones, un aumento del 5%, y la oposición ha echado en falta más apoyo a la salud mental y han rechazado también las aportaciones a la sanidad concertada. El presupuesto de la Consejería de Sanidad supone un 38% del total de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio. El presupuesto total consolidado de la Consejería de Sanidad para el año 26 aumentará, por tanto, un 5,24% y ascenderá a 4.839 millones de euros. El gasto en personal se eleva hasta los 2.615 millones, un 53% del total de la consejería, con la atención especializada como partida de mayor cuantía. A atención hospitalaria se van a destinar, fíjense, 3.085 millones de euros. Son 124,3 millones de euros más que el año pasado, eso supone un incremento del 4,2%. Critica la oposición la falta de programas específicos para la salud mental y el aumento de la cantidad destinada a la sanidad concertada hasta los 300 millones, según ha señalado el Grupo Socialista. Economía manejará un montante de 92 millones de euros, 7 más que el año en curso, y el consejero del área defiende que son unas cuentas continuistas que tratan de convertir en fortalezas las debilidades que pueda tener el archipiélago. Son unos presupuestos adaptados a la realidad de la economía canaria, que persiguen objetivos sumamente claros. No perdemos de vista hacia dónde tenemos que caminar, cuál es la estructura de la economía canaria, que es cierto tiene ciertas debilidades que debemos de convertir en oportunidades. En materia de empleo, se pondrá en marcha un sistema de conciliación telemática para minimizar trámites en caso de desacuerdos entre trabajadores y empresarios, y se recupera el plan de apoyo al emprendimiento para autónomos. En turismo se destinarán más de 15 millones a la renovación de infraestructuras turísticas y se impulsará la profesionalización del sector. El presupuesto total de la Consejería de Turismo y Empleo para el año 2026 asciende a 262 millones. Son unas cuentas en las que hemos trabajado con una serie de objetivos muy claros, que no son otros que seguir consolidando el turismo y el empleo como lo que son los motores del bienestar social y del progreso económico de Canarias. La que más crece es transición ecológica, un 47% apoyado, en este caso, por los fondos europeos de recuperación. El consejero del área ha matizado que la mayoría de esos fondos están pendientes de justificar por parte de los beneficiarios. No se trata de una falta de gestión o de ejecución por parte de nuestra Administración, sino de los propios plazos que lleva la tramitación y verificación de estos fondos europeos, que exigen un control exhaustivo y un cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos por la normativa comunitaria.
También hay para 2026 un compromiso con la seguridad pública y con el despliegue territorial de la Policía Canaria, cuya partida aumenta un 21%. Además, se contempla la creación inminente de la Agencia Canaria de Emergencias, con una partida de 500.000 euros. Atiende a las necesidades de todas y cada una de las islas. Queremos seguir profundizando en la seguridad hídrica de todas y cada una de las islas. Queremos seguir trabajando en la cohesión territorial, también en el reto demográfico, y luego, como no puede ser de otra manera, y visto los tiempos que corren, pues vamos a seguir ahondando y profundizando en todo lo que tiene que ver con las emergencias y la protección civil. Y en un momento en el que se están negociando los fondos del nuevo marco financiero plurianual, las partidas para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca suben un 8% en 2026. El presupuesto supera los 500 millones de euros. Un presupuesto dirigido a asegurar el futuro del sector primario canario y reforzar la soberanía alimentaria. Es un compromiso de Gobierno con la sostenibilidad, la modernización y la justicia territorial frente a los retos estructurales de nuestro archipiélago. Pues terminadas todas esas comisiones, que van a ver es el cronograma de aquí en adelante. Hasta el 21 de noviembre pueden presentarse enmiendas a la totalidad. El 25 se celebrará el debate de primera lectura y los días 16 y 17 de diciembre será el pleno de aprobación final de esas cuentas. Ya sabemos que el Partido Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad, lo anunciaban esta semana, porque consideran que las cuentas son tramposas, dicen, y que no afrontan los problemas estructurales de la sociedad canaria. Unos presupuestos tramposos, porque manipulan la realidad socioeconómica de nuestra comunidad autónoma de Canarias. Dice que estamos solos, indefensos, nos tratan, son insensibles, cuando el 74% de esas aportaciones son del Gobierno de España. La Cámara ha conmemorado los 40 años de Canarias en Europa con la tercera edición de las jornadas Conecta Canarias. En esta ocasión han contado con la participación de eurodiputados, grupos parlamentarios y empresas y asociaciones del sector primario que han reivindicado la importancia de las ayudas europeas para la subsistencia de su actividad. La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha destacado que nuestro estatus ultraperiférico no es un privilegio, sino un acto de justicia territorial. Hemos podido mantener incentivos fiscales para fomentar nuestra actividad económica, beneficiarnos de programas específicos para el desarrollo, tratando de aminorar, de compensar y de facilitar la igualdad de oportunidades de todos los canarios y de todos los europeos, con independencia de que vivamos en un territorio continental o en un territorio de ultramar. Las y las jóvenes canarios sienten que tienen menos oportunidades para emanciparse de las que tuvieron sus padres. Piden medidas para poner fin a la falta de vivienda y a la subida de los alquileres. También tener más participación en las decisiones de los poderes públicos. La dificultad para acceder a una vivienda es una de las principales preocupaciones de los jóvenes canarios. También les preocupa y mucho el bienestar emocional, ya que 6 de cada 10 reconocen tener o haber tenido problemas de salud mental. Para hablar de jóvenes y de sus necesidades, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Eliana Parrilla. Graduada en Educación Social, es presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias desde enero de este año. Tras una década dedicada al activismo juvenil, en 2023 recibió el premio Joven Canarias. Bienvenida al Parlamento. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar esta visita para que nos cuentes qué demandan los jóvenes en Canarias. Lo primordial para nosotros ahora mismo es el tema de la vivienda. ¿Qué van a hacer más allá de solamente ayudas económicas? ¿Algún tema de programa de jóvenes? ¿Algún tema de programa de vivienda asequible? El parque público de vivienda que va a construir el Gobierno de Canarias va a reservar un cupo de hasta el 20% para personas jóvenes. Mi primera vivienda, la hipoteca joven, que es básicamente llegar hasta el 95% a la financiación de la compra de una vivienda que sea la primera y que sea habitual para un joven de hasta 40 años, además del bono de alquiler. A nivel de participación juvenil, ¿cómo van a llegar a los jóvenes? Porque nosotros también queremos ser escuchados y muchas veces no solamente escuchados, sino también comprendidos, y que los problemas de los jóvenes estén realmente en las sesiones del día
día a día del Parlamento. No podemos legislar de espaldas a los jóvenes porque los jóvenes no son el futuro, son el presente y requieren respuestas. También los jóvenes pueden venir al Parlamento y de hecho yo recomiendo que la presidenta o algún representante del Consejo de la Juventud de Canarias pueda asistir a la comisión y pueda dar su visión sobre aquellos problemas que les atañen. Programas como Tagolor, encuentros de participación juvenil o incluso la redacción del primer Plan Integral de Juventud han sido espacios o encuentros donde escuchamos y programamos en base a las necesidades de la calle. A día de hoy hay muchas personas jóvenes que se ven afectadas por la depresión, por la ansiedad. Nosotros sabemos que realmente lo que afecta es la falta de recursos para las personas jóvenes, poder conseguir un psicólogo, muchas veces pues recursos psicológicos. La salud integral de la población joven nos preocupa muchísimo, estamos hablando de prevención de pensamientos suicidas, estamos hablando de adicción a redes sociales, estamos hablando de uso responsable de la tecnología y para mí creo que debe ser una línea prioritaria y sin excusas de poder ejecutar en todo lo que viene a partir de ahora. A nosotros nos preocupa cuál va a ser nuestro futuro y Canarias es muy rica en muchas cosas pero muy pobre en otras, entonces estamos muy preocupados por el cambio climático y cómo va a afectar a nuestra vida en un futuro. Las consecuencias del cambio climático son innegables, las estamos viendo en Canarias cada vez con más intensidad. Estamos trabajando en varias líneas. La primera de ellas en buscar una red de refugios climáticos. Vemos que hay una afección global, afecta a los seres humanos, a la agricultura, a la biodiversidad y lo que tenemos que intentar desde el Gobierno de Canarias es buscar todas las herramientas que están en nuestra mano para que la afección sea la menor posible. Y en este último minuto de programa queremos mostrarles el rincón favorito de nuestro invitado de hoy. Definitivamente mi lugar favorito, mi rincón favorito de Canarias es la playa del Inglés en Valle Gran Rey, pues porque me recuerda mi época de juventud, obviamente de mi adolescencia, y también porque creo que son los atardeceres y las puestas de sol pues más espectaculares que podamos ver hoy en día en cualquier rincón del mundo. Un rincón en el municipio de Valle Gran Rey, en el sur de La Gomera, y con esas imágenes de atardeceres les dejamos hoy. Volvemos el próximo domingo. Que tengan una feliz semana.